En enero de 1863 se firmó la Proclamación de Emancipación de los Estados Unidos, donde se terminó lo que hoy conocemos como esclavitud o la segregación racial. Estos afroamericanos que fueron liberados en ese entonces, se registró un fenómeno muy extraño, muchos historiadores lo cuentan, de que estas personas, a pesar de que ya eran libres, que las cadenas habían sido rotas, que ya no había documentos de propiedad sobre ellos seguían temblando con temor y tomaban posiciones de sumisión cuando escuchaban las voces de sus antiguos amos o cuando escuchaban caballos. Muchas de esas cosas venían a su mente. Ellos legalmente eran libres, ya no tenían cadenas, pero su mente y su cuerpo seguían condicionados a ese viejo régimen. Esto exactamente es lo que ocurre en la vida cristiana. Cuando Cristo nos salvó, rompió toda acta de condenación para nosotros, nos liberó de la esclavitud del pecado. Ya el pecado ya no es nuestro dueño. Pero el pecado sigue morando en nosotros y muchas veces hay una lucha en contra de nosotros. Esto y más nosotros lo vamos a estar viendo en el programa de hoy. Hola y bienvenidos, amados hermanos y amigos, a este su programa, El Fundamento de Nuestra Fe. En el programa de hoy nosotros estaremos iniciando el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Romanos, en el cual nosotros miraremos algo muy importante, que es nuestra unión con Cristo. Así que vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñoreará más en él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. En el programa de hoy nosotros vamos a ver el capítulo 6 y esta vez lo hemos titulado Nuestra unión con Cristo. ¿Por qué? Porque la idea central de este pasaje no es hablarnos sobre legalismo y antinomianismo, porque de hecho con eso empezamos nosotros en nuestro primer punto. Nosotros vamos a ver una pregunta malintencionada. Dice la pregunta en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, responde Pablo. Nosotros vemos que el origen de esa pregunta vendría siendo, trasladándola a nuestros tiempos, como lo que nosotros tenemos ahorita entre el legalismo y el antinomianismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es aquellas personas que quieren vivir una vida de perfecta obediencia para tratar de ganar el favor de Dios. Eso vendría siendo legalismo. Aquellas personas que dicen, no, yo si hago esto y esto y esto y esto, Dios me tiene que favorecer porque así. Pero el antinomianismo es lo contrario a eso. Antinomianismo es aquellas personas que dicen, bueno, nosotros estamos bajo la gracia, entonces como estamos bajo la gracia tenemos el derecho a hacer lo que queramos, pues ya Cristo pagó por nosotros. Entonces tenemos dos puntos de vista aquí que se confrontan. Y esta pregunta que Pablo hace aquí no es al azar, es una pregunta que se iba a levantar al momento que él escribía las cartas. Por ejemplo, nosotros en el programa anterior donde terminamos en el capítulo 5, en el versículo 20 del capítulo 5 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué nos estaba diciendo ahí Pablo? Ves que estas preguntas se podían malinterpretar y por eso Pablo se adelantaba
y escribía estas cosas. Que pues diremos, perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde. ¿Es eso lo que nos está diciendo Pablo? Y Pablo hace una buena respuesta aquí. Esta pregunta que nosotros estamos viendo aquí es una distorsión del común, del verdadero evangelio. La expresión en ninguna manera que se encuentra en la respuesta que da Pablo, nosotros vemos que la pregunta es: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y Pablo responde tajantemente. Yo te puedo decir que de una manera muy fuerte. En el original la expresión que usa Pablo ahí es me genoito, que significa o vendría siendo una de las expresiones más fuertes del Nuevo Testamento, porque no era, digamos que en ninguna manera podría ser lo más cercano que encontramos en español. Pero la idea que Pablo estaba diciendo es que esta era una pregunta muy absurda. Este era un pensamiento absurdo, y que no solo era absurdo, era repugnante el hacerlo. Esa era la fuerza con la que Pablo respondió ahí. De ninguna manera, si hemos muerto al pecado, ya no viviremos en él. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. El que murió ya no puede seguir siendo el mismo. Vemos en lo que sigue la respuesta: en ninguna manera. Porque hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es como decirte, mira, tú me lo estás preguntando, pero si tú moriste al pecado, ¿cómo es que quieres vivir aún en él? No es encontrar una ventaja en la gracia de Dios, sino en que nosotros entendamos que de ninguna manera, si nosotros ya hemos muerto al pecado, ya no podemos vivir en él. Y esa era la respuesta a esa pregunta malintencionada. Y en el siguiente versículo, el versículo 3, nosotros vemos que Pablo sigue con este tipo de preguntas. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora nosotros vamos a entrar en lo que vendría siendo nuestro segundo encabezado, el fundamento de nuestra identidad. ¿Cuál es el fundamento de tu identidad en Cristo? Tú tienes que estar bien fundamentado. Y el primer punto que toca Pablo ahí es el bautismo. ¿Qué es lo que quiere decir nuestro bautismo? Pablo hace la pregunta: ¿o no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y nosotros vemos entonces que el bautismo no es un simple rito. Claro, nosotros tenemos la ordenanza del bautismo y de la Santa Cena, que como iglesia lo conmemoramos. El bautismo se hace una sola vez. La Santa Cena es un rito que se hace muchas veces. Según la iglesia lo hacen en diferentes ocasiones. Ahora, ¿qué quiere decir el bautismo? El bautismo es el simple rito en el que tú das testimonio de tu fe. Nosotros sabemos eso y es así, pero no solo quiere decir eso. El bautismo mismo no solo da testimonio a otras personas de que tú ahora eres una nueva criatura en Cristo, sino que ese mismo bautismo da testimonio a tu propia fe de que tú tienes una unión espiritual con Cristo. No es un testimonio solo para afuera, es un testimonio también para adentro de ti. Esa unión con Cristo, ese bautismo le da el testimonio a tu propia fe de una unión espiritual con Cristo. Dice Pablo en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él por muerte, por el bautismo, en el momento de la inmersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando tú sales del agua, tú estás haciendo una representación de lo que es tu nueva vida en Cristo. Ahora, cabe aclarar, eso no significa que el bautismo, al momento que tú te sumerges en el agua, estás dejando todos tus pecados de ahí. Cuando sales del agua, todos tus pecados se lavaron y ya tú nunca vas a pecar. No es eso lo que quiere decir el bautismo. El bautismo es una declaración de fe. Tú estás muriendo con Cristo y ahora estás resucitando con Él. Y ahora lo que vivas de aquí en adelante lo vas a vivir en dependencia de Él. Como decía Pablo en una de las cartas, más ya no vivo yo, porque vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en Él, Espíritu de Dios. Ya no lo vivo en la carne, lo vivo en Él. Porque entonces ya tú diste ese testimonio. Ahora, nosotros vemos que en el versículo 5 y 7 vamos a ver que Pablo va a hablar sobre la crucifixión del viejo hombre. Presta atención. Porque si fuimos plantados juntamente con él, versículo 5, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. El 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el pasado, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
¿Qué estamos viendo aquí nosotros? Esta es la crucifixión del viejo hombre. Nuestro cuerpo fue crucificado, juntamente con Cristo. Y ya no, o sea, ya no es posible. Si tú fuiste juntamente con Cristo crucificado, tu viejo hombre ha muerto ahí y el cuerpo de pecado ha sido destruido. Ya no somos esclavos más del pecado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir entonces que un verdadero cristiano ya nunca peca? Porque entonces como el cuerpo de pecado fue destruido, entonces ya como cristianos nunca pecamos. Por supuesto que no, porque hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Lo que quiere decir Pablo es que Cristo, al momento de hacer ese sacrificio perfecto en la cruz y que nosotros tomemos como nuestro ese sacrificio de Cristo, lo que estamos haciendo nosotros es unirnos a Él, y lo que ahora nosotros vivimos, lo vivimos en dependencia de Él. Entonces ya no somos esclavos del pecado. Cristo pagó. Es como lo que estábamos hablando al principio del video. En la parte de la segregación racial, había muchas veces que en los mercados de esclavos se pagaba la deuda de un esclavo y se llevaba, y si esa persona quería podía dejarlo libre, le daba una emancipación. ¿Qué quería decir esa emancipación? Que esa persona pagó la deuda de ese esclavo y por eso él era libre. Nosotros somos libres por Cristo, pero esa naturaleza pecaminosa sigue estando en nosotros. Por eso yo ponía el ejemplo en la introducción de la segregación racial. Muchos de los afroamericanos seguían escuchando la voz de su amo, y cuando la escuchaba temblaban. Había un temor y un temblor, porque recordaban su naturaleza de servidumbre de antes. No se sentían libres del todo, a pesar de que sus cadenas habían sido rotas, a pesar de que su deuda había sido saldada. La deuda ya no podía regresar, el amo ya no podía enseñorearse de él. Pero ellos, por el temor, por lo que habían vivido antes, por su naturaleza, ellos sentían la necesidad de volver a servir. Y eso pasa con nosotros en nuestra vida cristiana. Ya Cristo pagó la deuda por nosotros. Ya la muerte no se enseñoreará más en nosotros. El pecado ya no se enseñorea en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando el pecado viene y te habla y te presenta según los deseos de tu propia carne, utilizando cada uno de los miembros de tu cuerpo? Lo que hace el pecado es hacerte sentir ese temor y ese temblor, y por eso quieres pecar. Hay una lucha. Un verdadero creyente vive en una vida constante de lucha, porque ya no le perteneces. Ya no se enseñoreará más el pecado en ti, pero hay una lucha constante, porque hay una lucha, hay una naturaleza pecaminosa dentro de ti. Pablo decía en una de las cartas, pues no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, esto hago. Ya no quiero pecar, porque el pecado yo lo aborrezco, porque ya no vivo para el pecado, ahora vivo para Cristo, vivo para agradar a Dios. Pero lamentablemente esa naturaleza pecaminosa sigue estando en mí. El pecado ya no es parte de nosotros. Pero ¿quiere decir esto que nosotros ya estamos libres? No, hay una naturaleza, y nuestros miembros tenemos que alejarlos del pecado, no ponerlos a disposición del pecado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y veíamos en el versículo 7 que decía Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto en la cruz con Cristo, hemos sido justificados del pecado. Mira, yo quería, para darle paso al siguiente encabezado, nuestra comunión con Cristo puede fluctuar. No todo el tiempo tú te estás al 100% conectado con Cristo. Es mentira que alguien te diga, no, yo soy de esos cristianos que siempre está en victoria y que no hay ningún día que yo no fluctúe. Claro que sí. Hay momentos que nuestra relación, nuestra comunión con Cristo fluctúa, porque no tenemos la misma comunión siempre. Hay veces que no queremos orar. Hay veces que no queremos ir a escuchar su palabra. Hay veces que no queremos congregarnos. Hay muchas luchas dentro de nosotros. Esa comunión sí fluctúa, pero sabes que nuestra unión con Cristo no puede fluctuar. Tú no puedes estar unido hoy y mañana no. Tú no puedes estar saltando así. Tú no puedes decir, hoy estoy unido a Cristo y mañana ya estoy unido al pecado, porque no es cierto. Y si tú crees eso, estás viviendo una vida de mentiras. Tú no eres un verdadero cristiano. Si tú estás unido con Cristo, no hay nada que te pueda separar de Él, nada. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice Pablo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Pero tu comunión con Él sí puede fluctuar.
Eso es lo que, para rematar esto y para iniciar en nuestro próximo encabezado, si nosotros somos cristianos, somos verdaderos creyentes, nuestro antiguo yo ha muerto. Y ahora nosotros entonces entramos en el siguiente encabezado, tenemos una victoria asegurada. La victoria es la resurrección. En el versículo 8 dice en la carta, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Tú tienes que estar seguro de esto. Esto es una declaración de fe. Si nosotros ya hemos muerto al pecado, hemos muerto con Cristo, hemos sido crucificados con Él, ahora nosotros que creemos que viviremos con Él, lo que Él vive, nosotros lo vamos a vivir porque estamos conectados a Él, estamos unidos a Él. El 9, sabiendo que Cristo, escucha bien la palabra con la que inicia Pablo el 9, sabiendo. O sea, no es que tú, bueno, es que yo no lo sé. No, tú tienes que saberlo, sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Ya no se puede. La muerte fue vencida por Cristo. Y por causa de esa victoria de Cristo, ahora nosotros también estamos en victoria sobre la muerte. Claro que este cuerpo va a morir. No creas que nosotros nos creemos inmortales. Claro que vamos a morir. Algún día vamos a morir. Pero nosotros sabemos que somos seres eternos y que tenemos una victoria asegurada con Él y que vamos a estar con Él por una eternidad. Gloria a Dios. Ya no es solo lo que vives aquí en esta tierra. Cuando tú entiendes eso, dejas de ver a esta vida como lo más preciado que tienes y empiezas a ver tu vida con Cristo como tu meta maravillosa. Ya no te enfocas tanto en lo que está aquí. Claro que hay que vivir la vida con responsabilidad. Vívela, porque solo una vez la vas a vivir así como estás ahorita. Pero después de aquí tú tienes una seguridad eterna, que es la resurrección, porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Él resucitó. La tumba está vacía. La victoria de Cristo sobre la muerte se consumió. Y en el versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Es claro el mensaje. Cristo no tuvo que morir cada vez que tú pecaras. No, Cristo murió una vez y por todas. Ya pagó por tus pecados pasados, pagó por el pecado que estás cometiendo en este momento y pagó por los pecados futuros una vez y por todas, ya no más. Y tú tienes que creer eso por fe. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y eso es lo que nosotros vemos, esa resurrección de Cristo. Así como Cristo resucitó y la muerte ya no tiene dominio sobre Él, al estar Él en victoria sobre la muerte, nosotros tenemos esa realidad en la vida de Cristo. No es solo que nosotros hemos muerto al pecado, ahora estamos vivos para Dios. A pesar de que el pecado mora en nosotros, nosotros queremos vivir para la gloria de Dios. Tú todo lo haces para la gloria de Dios. Todo lo haces para la gloria de Él. Entonces tú dejas de estar sometido al pecado y vives para agradarlo a Él. No por temor a que así me voy a ganar mi salvación. No, es porque ya has sido favorecido. Tú ya lo crees por fe, que Cristo murió y resucitó por ti y ahora tú tienes garantizada esa vida. La victoria está garantizada. No hay nada que el enemigo pueda hacer para derrotar a Cristo porque Cristo ya ganó. Lo que pasa es de que tú tienes que perseverar en tu fe, creer en estas palabras que Dios mismo nos las ha dejado escritas. Ya nosotros tenemos esa victoria. A pesar de que el pecado mora en nosotros, nosotros queremos vivir para la gloria de Dios. Y eso es una lucha. El verdadero creyente se nota porque vive una vida de constante lucha. Y se tiene que notar el fruto del Espíritu en él. Debe ser visible en nosotros el amor, la fe, la esperanza, la mansedumbre, la bondad. Cada uno de esos frutos que menciona Gálatas se tienen que ser visibles en nosotros. ¿Y sabes quién es el retrato perfecto del fruto del Espíritu? De los frutos que se mencionan en Gálatas. ¿Sabes quién es el retrato perfecto? Es Cristo. Por eso es que tu meta es ser como Él. En esta vida no vamos a llegar a ser como Él, porque estamos en un cuerpo imperfecto. Pero sí tienes que irte pareciendo a Él. Si tú te pareces más al mundo, tú tienes que examinar tu vida. Nosotros como cristianos tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Nosotros tenemos que llegar a la meta suprema que es Cristo. Por eso decía Pablo, yo no miro atrás. Ya no miro atrás. Ya el viejo hombre quedó atrás. Claro que sigue atacándome el pecado. Claro que va a seguir queriendo
derrotarme, pero ya no, porque la victoria está asegurada en Cristo. Yo solo veo a Cristo, 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 porque Él es el mensaje de todo. No soy yo, no es las personas que predican, no es solo los grandes profetas, no son los apóstoles. La meta es Cristo, es ser como Cristo. No anhele ser como el cantante de turno, no anhele ser como el profeta de turno, el que tiene multitudes detrás de él. No, anhela ser como Cristo. Los frutos que se vean en ti, que reflejen a Cristo, porque tú eres un representante de Cristo aquí en la tierra. Cuando Dios te ve, ve a Cristo, porque ve el sacrificio perfecto de Cristo. Y como tú estás unido a Él, tú eres el representante de Cristo aquí. Vive tu vida para agradarlo a Él, para representarlo bien a Él. Y ya para el versículo 11, nosotros vamos a entrar en nuestro último encabezado, que sería vivir de acuerdo a nuestra identidad. Ya hemos visto cada uno de los pasos que hemos dado hasta ahorita, y ahora nosotros vamos a ver cómo es vivir de acuerdo a nuestra identidad. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Cristo ya venció el pecado, Cristo ya venció la muerte, Él tiene su identidad ya clara. Nosotros ahora debemos de considerarnos muertos al pecado juntamente con Él, pero vivos para Dios. Sí, estamos muertos para el pecado, pero estamos vivos para Dios. Lo que vivimos ahora lo vivimos para Él. ¿Qué significa esto? Es un cambio de mentalidad. Como creyentes debemos de considerarnos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Pero tú tienes que creerlo. Esa es la lucha que pasa con nosotros. Tú tienes que creer que ya estás muerto para el pecado. Si tú eras un vicioso, si tú tenías algún vicio, tú tienes que abstenerse, huir de él. Y ya tú, si tú ya moriste al pecado, tú ya no puedes regresar a vivir en el pecado. Claro que puedes pecar, en algún momento vas a pecar, porque lo hacemos constantemente, lamentablemente. Pero ya no vivimos el pecado como que te sientas orgulloso de haber hecho lo que querías. No, el pecado causa dolor en ti. Hay cosas que tienen que afirmarte como un verdadero creyente. ¿Cuál es tu seguridad de salvación? Cuando tú pecas, tú sientes un dolor, una tristeza porque has fallado. No por temor a perder tu salvación, sino porque has sido favorecido por amor a Dios. No lo estás haciendo por temor a que me tengo que ganar esto. No, lo estás haciendo por amor. Ya el pecado no reina más en nosotros. Dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Escucha bien cómo lo habla Pablo. No reine pues, esa es una afirmación, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Da la afirmación Pablo que no reine el pecado, pero estamos hablando de un cuerpo mortal. Un cuerpo que va a morir. La paga del pecado es muerte, o sea que sigue estando el pecado ahí, pero ya no puede reinar. Te lo puedo ilustrar rápidamente así. Tú imagínate que estás en un país, te voy a poner un ejemplo, España. Y España tiene diferentes regiones que se han querido independizar. Hay una región, por ejemplo, Cataluña. Y Cataluña quiere y empieza a hacer una guerra civil contra España. ¿Qué pasa? Que lo que hace la presidencia de España es sacarlos de aquí. Pero siempre van a quedar pequeños insurgentes, pequeñas personas que se reúnen y dicen, nosotros queremos liberar a todos los españoles y queremos conquistar España. ¿Qué va a pasar? Esas personas se van a quedar en ciertos lugares y se van a reunir fuerzas insurgentes, como se le dice. Fuerzas que están en contra del gobierno central de esa nación. España tiene un gobierno bueno, que está gobernando bien, que está haciendo bien las cosas, pero hay insurgentes ahí. Y esas pequeñas van a ganar de repente pequeñas guerras. Pues los insurgentes pueden conquistar ciertos terrenos, pero nunca van a poder volver a llegar al poder porque son pequeños grupos de insurgentes. Y así pasa. Yo sé que una ilustración tal vez no va a ilustrar lo que queremos ilustrar, pero es un ejemplo. Nosotros ya no por nuestro propio mérito, sino por lo que Cristo hizo. El pecado fue derrotado y ya no se enseñoreará más en nosotros, pero hay pequeños rastros, hay rastros del pecado en nosotros y que quieren seguir y que muchas veces van a ganar muchas batallas, pequeñas batallas, pero las van a ir ganando. La clave está en que nosotros estamos luchando en contra de eso, porque tú ya no ves al pecado como tu meta final, tú ya no ves al mundo como lo que tú quieres vivir, sino que tú vives para Cristo. Ya el pecado lo aborreces porque ahora vives unido a Él. Y entonces nosotros el pecado ya no reina más en nosotros. Tenemos pequeñas batallas y muchas veces lo que el pecado va a hacer es utilizar nuestros deseos
nuestros placeres que Dios ha creado, porque Dios ha creado los placeres. El enemigo no ha creado ningún placer, no te confundas. Lo que hace el enemigo es usar los placeres que Dios ha creado para usarlos en maneras y en tiempos en que Dios lo ha prohibido. Los placeres fueron creados por Dios para que nosotros los disfrutáramos. El problema es que lo que hace el enemigo es usarlos de maneras y formas en las que Dios los ha prohibido. Entonces van a haber muchas luchas dentro de ti. En el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si ya tú no eres esclavo del pecado, tú ya no puedes presentar tus miembros al pecado. Huye del pecado. Tus ojos ya no tienen que estar inmiscuidos en el pecado. Si hay cosas que se atraviesan delante de ti, tú tienes que evitarlas. Huye de ahí, porque ahí empiezan a ganar las pequeñas batallas. En tu mente, ¿qué es lo que tú consumes y entra en tu mente? Son semillas que se van quedando ahí dentro de tu mente y van a querer empezar a atacar los pensamientos, a poner dudas en tu corazón. Esas son las maneras como nosotros, si yo, por ejemplo, antes fumaba, yo tengo que alejarme de lo que es cigarros, tengo que alejarme de lo que es cerveza. Porque yo tengo que estar conviviendo ahí, poniendo mis miembros en función del enemigo, poniéndolos como armas para que los use en mi contra. Si tú tienes algo que te detona ciertas cosas que te llevan al pecado, evítalas. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque entonces ya nosotros no nos pertenecemos. ¿Qué decía el versículo? Que nosotros vivimos ahora para Dios. ¿O ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Dice Pablo. ¿O lo ignoramos? En la misma carta a los romanos más adelante vamos a encontrar ese versículo. Pablo dice, ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Todo lo que tú hagas, lo haces con el Espíritu Santo ahí en ti. Porque el Espíritu Santo viene al creyente. Así que cuando nosotros estamos pecando, el Espíritu Santo está ahí. Por eso es de contrista. Al ver que nosotros prestamos nuestros miembros al servicio del pecado, cuando ya no le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Dios. No, pon tus miembros a servicio de Dios. Predica, canta, adóralo a Él, sírvele a los demás, ayúdalos en dependencia de Dios y para la gloria de Él. Eso es lo que tú estás haciendo como siervo de Jesucristo. Y el último versículo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es lo que nos llevaba todo el texto. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El dominio que tenían antes el pecado ya no lo tiene más en nosotros. Nosotros tenemos ahora una garantía de triunfo. Porque estamos bajo la gracia, que ya no dependemos de las obras de la ley. Ya el pecado no se enseñoreará en nosotros, ya que ya no operamos bajo el régimen condenatorio de la gracia, sino bajo el reino de la gracia. La ley es el espejo en el que te hace ver tu condición delante de Dios, pero Cristo es quien triunfó por ti y da a nuestra unión el poder de vivir para Él. La ley lo que hace es el espejo donde tú ves tu condición delante de Dios, pero cuando tú aceptas a Cristo, de corazón, cuando tú aceptas a Cristo, tienes un profundo arrepentimiento en ti. Ya la obra que Cristo hizo es la que te trae a ti justicia. Por eso dice aquí que entonces nosotros, ya el pecado ya nos enseñoreará a nosotros, ya no es nuestro amo. Ya no servimos al pecado. Ahora nosotros somos siervos de Jesucristo, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley no es el problema. La ley es un buen capitán. Nosotros somos malos soldados. La ley te dice lo que está mal y lo que está bien delante de Dios. Lo que pasa es que nosotros no podemos cumplirlo, tenemos una incapacidad. Eso ya lo vimos nosotros en estudios anteriores. Tenemos una incapacidad delante de Dios. No una incapacidad de que porque Dios no nos... No, es que nosotros no queremos. Por eso es que cuando la ley vino, gloriosa ley que vino, lo que vino es a mostrarnos la multitud de pecados que nosotros tenemos. Y lo que hace la ley es que cuando nosotros nos muestra los pecados, nosotros entonces ahora entendemos que necesitamos un Salvador. Sin Cristo estaríamos perdidos. Ahora yo entiendo que tengo que estar unido a Cristo. Y esta es la implicación de este texto. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video fue de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas y que le des un like para que nos sirva, que nos apoyes, para que este canal siga creciendo y más personas puedan llegar a la palabra de Dios. Este es tu canal, El Fundamento de Nuestra Fe. Yo soy Luis y nos vemos en la próxima.